Bien, si ya tenéis unas 25 o 30. Bueno, con 5 o 6 me basta. Ahora quiero que las miréis, que miréis esas palabras y que prestéis atención a lo que pasa por vuestra mente cuando las releéis. Bien, ya está. Y ahora me gustaría, no hace falta que contestéis, pero me gustaría preguntaros si cuando estáis leyendo esas cualidades hay alguna vocecita por ahí que dice: sí, generosa, mira tú qué generosa. A veces has dicho no, o cuántas veces has dicho no, sí, tranquila, etcétera, ¿vale? Quiero que prestéis atención a ver si hay alguna voz crítica que suena por ahí cuando repasáis ese listado. ¿Sí? No sé si pedir que levantéis la mano, pero como todo esto es improvisación, seguid haciéndolo. Leed eso, a ver si os lo creéis de verdad. Lo dejamos aquí. Y ahora sigo en la misma línea y con esa reflexión sobre la visión que tenéis de vosotros mismos. Me gustaría preguntaros si al hacer este pequeñísimo ejercicio ha aparecido en algún momento alguna cualidad negativa. De momento las vamos a llamar así para entendernos. ¿Venían cualidades negativas o contrapuestas a estas? Venían, esto es para vosotros. Si lo queréis compartir, muchísimas gracias, pero no es necesario. Pero sí. Solo quiero que tengáis la experiencia de qué es lo que pasa cuando hacemos listados de cosas positivas de nosotros mismos. La misma cualidad puede ser positiva y negativa. Por ejemplo. O dices una cualidad y a continuación te sale la contraria, por ejemplo. O dices una cualidad positiva que la mayor parte de las veces sabes que está en ti, pero te vienen matices, por ejemplo. Y eso tiene sus consecuencias. Ahora me gustaría que pensarais en alguna cualidad que no os gusta de vosotros mismos, una sola. Si tuvierais que elegir una de la que pudierais liberaros por arte de magia y salierais por esa puerta y yo os he curado, ¿de qué te liberarías? ¿Ya la tenéis? Muy bien, pues ahora quiero que la dejéis calar. Que la contempléis con esa visión identificada que muchas veces la vivimos. Y ahora quiero que hagáis el esfuerzo de pelearos con ella como lo hacéis habitualmente cuando os lo decís. Que empecéis a contraargumentaros, pero dialécticamente. ¿Sabéis a qué me refiero? Porque eso creo que no soy yo la única que lo hace. Cuando me hablo mal y me doy cuenta, a veces, por lo menos así me enseñaron a hacerlo en la Facultad de Psicología, empiezo a contraargumentar. A contraargumentar y a decir, no, esto es una generalización y además tengo excepciones y estoy, bueno, etc. Y entonces me engancho con ese hay algo malo dentro de mí. ¿Está bien? Ya habéis hecho una pequeña prueba, solamente eran pequeñas catas.
para activarlo. Y ahora quiero guiaros una meditación. Bueno, no la voy a hacer muy larga, pero me gustaría pediros que elegierais, por supuesto. Esto de la meditación tiene la ventaja que te puedes echar una cabezadita y hacer lo que quieras y nadie se entera. Yo sé que los que estamos aquí practicamos meditación la mayoría, entonces ya sabes lo que es esto, no tengo que dar grandes explicaciones. Adoptamos una postura, como ya sabéis, recta pero no rígida, que encarne la dignidad. Cerramos los ojos, o quien medite con los ojos abiertos, que deje la mirada caída delante de sí. Y nos vamos centrando en la respiración, y sin tocarla mucho, pero dejando que se suavice de forma natural. Ahora vete preparando para practicar en tu imaginación la compasión. Permite que la postura de tu cuerpo refleje esa actitud, una actitud compasiva. Siente la compasión como si se expandiera a tu alrededor, desde tu cuerpo. Crea una expresión facial compasiva. Eso podría ser una sonrisa suave, una postura relajada, pero que tu cuerpo esté reflejando amabilidad, suavidad, apertura. Con esa expresión y esa disposición, sigue acompañando el ritmo de tu respiración. Cuando sientas que estás listo, que estás lista, trae a tu mente el recuerdo de un tiempo en el que alguien fue amable contigo. Un momento de tu vida donde sentiste que eras foco de amabilidad. Por favor, no escojas un recuerdo en el que sintieras angustia, porque de ese modo te centrarías en la angustia. El propósito del ejercicio consiste en centrarte en un deseo de ayudar y de ser amable. Por eso tu propia expresión ya es amable. Deja que esa expresión incluso se haga más intensa mientras vas recordando. Dedica algún tiempo a explorar la expresión facial de la persona que fue amable contigo. A veces sirve de ayuda que la observes acercándose a ti, o que veas cómo en su cara se abre una gran sonrisa, o cómo ladea la cabeza. Céntrate en las características sensoriales más importantes de tu recuerdo. Céntrate en el tipo de cosas amables que esa persona te dijo, o el tono de su voz, y dedícale unos segundos.
céntrate en el sentimiento, en la emoción de esa persona. Lo que recuerdas que esa persona sentía. Que sentía por ti en ese momento. También unos segundos. Y ahora céntrate en el conjunto de toda la vivencia. Tal vez esa persona te acarició, te abrazó, te ayudó de alguna manera. Observa y déjate impregnar por el sentimiento que ahora al recordarlo tienes de gratitud y del placer de recibir la ayuda. Permite que tu vivencia de gratitud y el gozo por ser ayudado, por ser ayudada, se extienda. Deja que tu rostro se ablande. Deja que de manera natural tu expresión facial vaya acompañando el sentimiento. Permanece así durante un minuto. Cuando estés preparada, preparado, deja que tu recuerdo suavemente se desvanezca y dejamos el ejercicio aquí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario ahora o lo dejamos para el final si nos sobra tiempo? ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo ahora? ¿Lo dejamos entonces para el final? De acuerdo. Bueno, lo que yo había pensado traer al foro es una reflexión sobre cómo la psicología ha intentado ayudar desde el principio a que las personas nos sintamos bien con nosotras mismas. Porque desde el principio se ha sabido que eso es una de las claves del bienestar y de la salud, en el sentido más amplio del término. Quiero que veamos cómo, de manera muy general, por supuesto, pero algunas píldoras que he ido sacando al revisar la bibliografía para que se vea sobre todo cómo ha ido evolucionando desde la autoestima hasta la autocompasión. Esta cita de Arnaud Desjardins a mí me gusta muchísimo porque creo que refleja lo que ha ido pasando en la psicología. Durante mucho tiempo se ha apuntalado el ego, lo cual ha tenido ciertas ventajas, pero muchas desventajas. Y ahora cada vez nos vamos inclinando más a la toma de conciencia de otros aspectos de nuestro estado de la vida, de nuestro ser,
que no pasan únicamente por seccionar lo que es positivo y dejar fuera lo que es negativo, sino que es mucho más inclusivo, mucho más complejo, por lo tanto, más real. ¿Qué es la autoestima? Bueno, las clases de psicología al final acaban pareciendo de filología. Está bien, estamos en esta facultad, así que estupendo. Y es verdad que, como decía José Antonio en la ponencia anterior, las palabras son importantes, pero al fin de cuentas son un medio que nos tienen que servir a nosotros. Así que si después uno quiere seguir llamando de autoestima, que le llame, pero yo voy a tratar de hacer un análisis también de lo que significa etimológicamente incluso la palabra autoestima. Cuando nosotros preguntamos a cualquier persona que no ha estudiado psicología o que no ha leído mucho de psicología, que sabe lo que es la autoestima, nos va a contestar y nos va a decir que la autoestima es quererse a sí mismo, porque es uno de estos conceptos de la psicología que ya forman parte del acervo popular, del conocimiento popular. Y esa solamente es una parte, porque desde luego auto se refiere a mí, estima es estimar en el sentido de querer, de tener cariño. Tenemos estima a una persona, queremos a una persona, y desde luego en valenciano todavía es más claro, ¿no? Pero también estimar es calcular, evaluar, juzgar, y ahí la cosa ya se pone un poquito más fea. El concepto de autoestima apareció en psicología muy pronto. Uno de los pioneros, el pionero, en realidad el primero que escribió sobre autoestima es William James, que era un psicólogo de Nueva York, fundador del primer instituto de psicología experimental. Y para él, la autoestima es el producto de dividir nuestros éxitos al conseguir nuestras pretensiones por nuestras propias pretensiones. Es decir, las personas nos estimamos más, nos valoramos más en la medida en que estamos cerca de conseguir aquello que nos proponemos. Y esa visión del valor personal en relación con la competencia se ha arrastrado hasta ahora. Una de las maneras, hay dos formas de aumentar la autoestima, consecuentemente. Una es disminuyo el cociente, ahora con la descalculia me voy a equivocar. Disminuyo el cociente, no. Bueno, a ver, alguien que sepa matemáticas. Disminuyo mis pretensiones, si no hablo en términos matemáticos me va a salir enseguida. Disminuyo mis pretensiones o aumento mi capacidad, aumento mis éxitos. Aumentar mis éxitos tiene como consecuencia que voy a ir echando el hígado por la boca buscando éxitos. Disminuyendo mis pretensiones, lo que tengo es una vida paupérrima. Pero eso es lo que se nos dijo a los psicólogos durante muchísimo tiempo. Después, el término de autoestima ha sido uno de los más investigados. Desde los años 50 a los años 60 y 70 hubo un boom impresionante. Luego en los 70 descendió, pero ha continuado investigándose siempre. ¿Por qué? Porque se ha considerado desde todos los ángulos. Se ha pensado que se ha estudiado como una variable mediadora. Es decir, entre el rendimiento académico y la inteligencia puede haber una relación que está mediada por la autoestima. Es decir, supongamos dos niños que tienen un cociente intelectual muy bajo. Si uno de ellos tiene la autoestima alta, va a tener más rendimiento académico. Eso sería un ejemplo de la autoestima como variable mediadora. Se ha investigado como variable independiente, es decir, como causando algún tipo de resultado. Las personas con alta autoestima tienden a ser líderes, por ejemplo. Se ha considerado también como variable dependiente,
de qué depende que la autoestima sea más o menos alta, por ejemplo, del estilo educativo de los padres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es uno de los temas más investigados en psicología y además se ha considerado también pues como que lo podía resolver todo, que era la clave de todo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído incluso, no solamente por la calle, sino en círculos académicos o en investigación, hay que medir la autoestima? El test de Rosenberg se pone siempre. No sé, en casi todas las investigaciones aparece el test de Rosenberg u otro, pero ese clásico. Bueno, el problema es que es muy popular, se ha investigado, pero es muy complejo. Y no existe una única concepción, una única definición. Y eso complica mucho las cosas. Se confunden muchos términos relacionados con todo lo que sea autorreferente y desde luego se confunde muchas veces con el autoconcepto. A veces no se confunde teóricamente, pero sí en la práctica, ¿no? Porque a veces queriendo subir la autoestima, lo que se trabaja es el autoconcepto y no van siempre a la par. Y en cualquier caso, todo esto, casi todos los trabajos han sido correlacionados, es decir, que no se ha podido ver realmente si algo causaba una subida o bajada de la autoestima, salvo programas que fueran específicos para ello. ¿Cómo empieza a surgir la autoestima y el autoconcepto? Pues el primer granito es el autorreconocimiento. Cuando los bebés hacia los 18 meses dan muestras de reconocer su propia imagen. Eso durante un tiempo también había controversia porque se pensaba que a lo mejor otros primates podían hacerlo, pero las conclusiones últimas son que no, somos la única especie que realmente es autorreferente, se reconoce a sí mismo. A partir de ese momento, cuando dejamos de sentir que el mundo es una extensión nuestra, habrá que o sea, esto me está recordando un poco que nos hemos de separar para después sentir que estamos unidos, pero aquí estamos hablando en otros términos, ¿no? Al principio hay una fusión, que no es una conciencia de unidad, sino es totalmente distinto. El bebé no siente los límites con su madre, ¿no? Ni con nada. Bueno, entonces se va construyendo una idea acerca de lo que la persona es. Y es como un acumular información en forma de etiquetas que están jerarquizadas también, ¿no? El autoconcepto no es unívoco, ¿no? Sino que hay una jerarquía de categorías dentro de la idea que tenemos de nosotros mismos y que se consideran como verdades, ¿no? Muchas veces hay una identificación muy rígida, ¿no? Con esas características nuestras. Sería como el componente cognitivo, lo que yo sé de mí, ¿no? Y el otro concepto del que estamos hablando es la autoestima, que ya hemos dicho que tiene esos dos componentes, que son el de valoración y el de amor a uno mismo. También desde los años 60 en la literatura se lee que la autoestima se va creando a partir de nuestras experiencias y que nuestras experiencias a la vez la autoestima se crea desde nuestras experiencias y que nuestra autoestima condiciona las experiencias que tenemos. Dependiendo de la autoestima que una persona tiene, se va a permitir hacer unas cosas u otras, por ejemplo. Y eso se ve tanto en el componente de competencia, que es la competencia, la autocompetencia, sentirse capaz de hacer bien las cosas que a uno le interesan o que no le interesan, ¿no? Yo soy bueno para esto, soy malo para lo otro. Soy bueno para enfrentarme a la vida. O sea, no es solo soy bueno para las matemáticas, soy bueno para la literatura. Lo importante es la competencia para la vida. Yo me siento capaz de enfrentarme a las cosas que me va trayendo la vida. Esa es la autocompetencia fundamental. Y luego está el merecimiento, que no es solo el merecimiento de unas calificaciones académicas,
es el merecimiento de ser feliz. Yo me merezco que la gente me quiera, yo me merezco quererme a mí misma, yo me merezco que me pasen buenas cosas. Y todo eso está en función de los logros propios que nosotros observamos, pero también de las imágenes que nos devuelven los demás de esa competencia y de sus méritos. O sea que es un proceso dinámico que no para durante toda nuestra vida, pero que a veces se hace rígido. Bueno, entonces, las investigaciones que se han hecho para ver qué relación existe entre la autoestima y otras variables importantes para la salud y el bienestar han sido muy concluyentes, en el sentido de que se ha visto que una baja autoestima correlaciona con otras variables como todas las que tenéis ahí: peores resultados en salud en general, mayores niveles de ansiedad, de depresión, mayores intentos de suicidio, peor rendimiento académico, peor rendimiento laboral, mayor probabilidad de conductas de riesgo, incluyendo la adicción a sustancias tóxicas, etc. Y que la alta autoestima, por el contrario, está correlacionada con la tendencia al liderazgo, mayores niveles de salud en general, alto rendimiento, optimismo y bienestar subjetivo, entre otras. Ahora, correlación no quiere decir causación, y esa es la eterna pregunta. Las personas más sanas tienen más autoestima, o tener autoestima nos lleva a cuidarnos más, porque nos creemos que merecemos más el cuidarnos. Ahí es donde todavía no hemos llegado a esclarecer las cosas. Bueno, ¿cómo funciona esto de la autoestima? Una alta autoestima, ¿cómo se explica eso? Vamos a dar por supuesto que hay correlación y además que hubiera causalidad. ¿Cómo funcionaría eso? Pues a la hora de entenderlo es muy fácil. Las personas que tienen una alta autoestima tienen sensación de mérito y también confían en su capacidad para enfrentarse a las cosas, con lo cual tienen mayor confianza en sí mismos, lo que les lleva a que se sienten que merecen ser felices, con lo cual exploran mucho más. Los niños pequeños, cuando tienen un apego que llamamos seguro, se diferencian de los que tienen un apego inseguro, que exploran con muchísima más confianza cuando están en sitios desconocidos. Las personas, apego seguro no es exacta, y apego tiene otro sentido que el de esta mañana cuando hablábamos del aferramiento. El apego, estamos hablando del vínculo de apego. Entonces, los niños que tienen un apego seguro, por regla general tienen mayor autoestima, una alta autoestima, pero no son equivalentes esos términos. En cualquier caso, la alta autoestima, como el apego seguro, nos hace estar seguros y sintiéndonos merecedores de cariño. Con lo cual, no nos importa tanto si hacemos el ridículo, si no hacemos el ridículo, si nos van a rechazar, exploramos mucho más. Al explorar, y además tenemos menos miedo. La ansiedad está en el punto óptimo. Vosotros sabéis que el rendimiento se relaciona con la efectividad, con la ansiedad, con la forma de una U invertida. Cuando la ansiedad es muy elevada o muy baja, nuestro rendimiento es más bajo. Cuando la ansiedad está en un nivel intermedio, porque nos importa, estamos nerviosos, nos importa, no queremos que salga mal, pero no estamos abatidos, ¿no? O indiferentes. Entonces solemos ser más eficaces. Y eso es lo que pasa a las personas que tienen alta autoestima. Con lo cual, si exploran más y tienen una ansiedad en los límites óptimos, la probabilidad de éxito es mayor, con lo cual los resultados suelen ser más positivos, con lo cual se refuerza en un círculo positivo la autoestima. Hasta ahí perfecto, pero es que con la baja autoestima pasa lo mismo, pero al revés. Entonces, una persona con baja autoestima tiene poca confianza en sí mismo, siente que no se merece, que no tiene bastantes méritos,
como para ser querido, para alcanzar el éxito, y eso hace que, obviamente, cada vez hace menos cosas, porque le dan miedo, y además se enfrenta a las cosas que tenga que hacer con una enorme ansiedad, con un gran miedo, lo cual también dificulta la posibilidad de éxito, con lo cual el círculo se cierra. Y eso da lugar a otras características como la comparación con los demás. Las personas con baja autoestima tienden a comparar. Compararnos nos comparamos todos porque estamos programados genéticamente para eso. Otra cosa es que con esa programación nosotros podamos estar en unos límites o en otros. Pero eso se lo debemos a la evolución. Entonces la tendencia a evaluarnos la tenemos todos, pero las personas, y a compararnos la tenemos todos, pero sobre todo las personas con una baja autoestima. Eso también, la baja autoestima, lleva, con todo esto que estamos viendo, a que la persona se esconda, se aísle, no se exhiba. Porque todavía va a aumentar más esa mirada del otro, la visión negativa que tiene de sí mismo, ansiedad, evitación experiencial de todo tipo, etc. Bueno, esto se sabe desde hace mucho tiempo ya en psicología. Por eso, desde los años 60-70, se inició lo que algunos autores han llamado el movimiento pro-autoestima. El movimiento pro-autoestima dirigido especialmente a las personas que estaban en ese círculo negativo. Trabajar con las personas que tenían una autoestima baja. ¿Cómo? Como vosotros habéis hecho. Evidentemente no tan rápido, pero positivizando el autoconcepto. Y también tratando de incrementar las habilidades sociales que tienen las personas con una alta autoestima. Dijéramos que se vio, bueno, cómo se comportan las personas. Esto es también fruto de la época dentro de la evolución de la psicología, con un énfasis en lo conductual. ¿Cómo se comportan las personas que tienen alta autoestima? Vamos a hacer que las personas que tienen baja autoestima aprendan a comportarse así. Fue un trabajo de fuera adentro. Vale. ¿Y qué diferencia hay además de comportarse? Que suelen pensar de sí mismas en positivo. Pues vamos a hacer que piensen en sí mismas en positivo. Lo que ha demostrado la investigación posterior es que intentar artificialmente aumentar la autoestima trae muchos problemas. En primer lugar, el tratar de luchar con un pensamiento, hoy sabemos, ya se sabía antes, pero hoy sabemos con toda certeza que no hace más que incrementarlo. Si una persona se enfrenta al pensamiento, hay algo que anda mal dentro de mí, el mero hecho de estar contemplándolo, dándole vueltas, trabajándolo, no hace más que afianzarlo. Porque mientras yo esté pensando que hay algo malo dentro de mí y no debo pensarlo, estoy pensándolo ya. Además hay una resistencia. Por otra parte, acabo a las 6:30. Por otra parte, se puede tener un autoconcepto positivo en el sentido de conocerse muy bien a uno mismo y hacer un listado de 50 folios con características positivas y éxitos que has logrado en tu vida y no tener la más mínima estima por ti. Con lo cual, intentar trabajar la autoestima a través del autoconcepto no ha dado grandes resultados, o si los ha dado han sido muy precarios y muy ha durado poco. Bueno, probablemente lo que más nos interesa a los que compartimos el interés, los que estamos aquí, es cómo el cultivo de la autoestima tal y como se ha hecho, no siempre,
porque muchas veces también se ha intentado diferenciar la verdadera autoestima de estas prácticas, pero la mayoría de las intervenciones han ido por esa línea. Pues lo que creo que más interesa aquí es cómo la autoestima, el trabajo con la autoestima tradicionalmente no ha hecho más que apuntalar el ego. ¿Por qué? Porque se ha considerado que había que lograr la popularidad a toda costa. Las personas con alta autoestima hemos entendido que son las que son más populares, las que en un sociograma saldrían pues, como las más votadas para invitarles a un cumpleaños, que es lo que se hace con los niños en las escuelas. Y además se han considerado criterios de éxito muy mundanos. Se ha trabajado también se ha intentado trabajar la asertividad, pero muchas veces lo que se ha trabajado es la agresividad. De hecho, muchas veces también oímos de alguien que tiene un comportamiento realmente agresivo, alguien que comenta es que tiene una autoestima impresionante, le sobra autoestima. Autoestima yo creo que no nos sobra nunca. Nos pueden sobrar otras cosas, pero autoestima no. Si la entendemos como a lo largo de los 10 minutos que quedan, voy a intentar resumir. Otro de los inconvenientes que tiene trabajar la autoestima es que lo primero que hacemos es reprimir cualidades que consideramos no aceptables en nosotros mismos, y al reprimirlas se van a la sombra. Todo el mundo tiene una sombra. Una parte de nuestra personalidad está en la sombra. Se va a la sombra porque no la aceptamos. Pero que no la aceptemos y que no la veamos no quiere decir que no esté. Y que muchas veces nuestras motivaciones, nuestras acciones parten desde ahí, están filtradas por lo reprimido. Entonces, fuera de la conciencia no podemos manejar nada. También ha dado lugar, por supuesto, a relaciones competitivas. Si yo estoy midiéndome, ¿cómo sé que estoy en el nivel en el que puedo empezar a quererme? Si estoy encima de la norma, si estoy encima de la media. ¿Cómo calculo yo dónde está la media? Midiéndome con los demás, así a ojo. Y tengo que estar además por encima de la media en todo. Porque si no, no me siento bien conmigo misma. Y tiendo a fijarme, porque también estamos preparados evolutivamente para ello, a reaccionar desde el sistema de la amenaza, no desde el sistema de la protección o del placer. Eso da lugar a relaciones competitivas, a relaciones hostiles, midiéndonos, etc. Y desde luego da lugar también a la evitación experiencial. Solo juego si estoy segura de ganar el campeonato. Y me pierdo experiencias de mi vida en las que a lo mejor no sería la mejor, pero algo podría aportar o algo podría disfrutar. Y además eso también tendría una repercusión en mi yo futuro, que se van ampliando mis límites y yo seguiría creciendo. La evitación experiencial lo que tiene de pernicioso sobre todo es que va reduciendo nuestros límites. Y luego, por otra parte, la autoestima, tal como se ha definido tradicionalmente, tiene un inconveniente, y es que es fluctuante y dependiente de los méritos que yo perciba en un momento X. Es decir, yo me voy a estimar hoy 5 y mañana, si alguien me halaga o tengo un éxito porque me publican un artículo en una revista de alto impacto, pues entonces ya valgo más y me quiero más. Y cuando salgo, alguien me humilla o y tengo menos, y mi autoestima está dependiendo de factores externos. Y además, lábiles. Es lábil. ¿Cuál sería entonces la relación óptima a lograr en el vínculo de la persona que consigue consigo mismo? Desde hace
ya bastantes años, una decena de años, algunos investigadores han empezado a estudiar la autocompasión, la compasión y la autocompasión. Y también, por supuesto, el amor incondicional. Esta mañana hemos tenido el privilegio de oír hablar de este tema y solamente lo voy a nombrar. La autocompasión sería, a ver si el lama me corrija, sería algo así como la aplicación del amor o el sentimiento del amor incondicional, pero cuando observamos sufrimiento. Pero es lo mismo, es un amor incondicional. La diferencia entonces entre el amor incondicional y la autocompasión es que normalmente cuando más necesitamos sentirnos queridos es cuando sufrimos. Y justamente es cuando menos amor nos damos. La compasión y la autocompasión son básicamente lo mismo, pero la autocompasión está referida a mí y la compasión a cualquier ser sensible que sufra. Para poder sentir compasión y autocompasión, lo primero que necesitamos es exponernos, darnos cuenta a que hay sufrimiento. Muchas veces cerramos los ojos porque el sufrimiento nos hace sufrir. Eso es la lástima. Hacemos del sufrimiento del otro nuestro sufrimiento. Nos ponemos nosotros en primer lugar. Eso no es la autocompasión. Pero la autocompasión sí que requiere darte cuenta de que hay sufrimiento. Además, hace falta sentirte conmovido por ese sufrimiento. Movido con ese sufrimiento. Sentir lo que emana de forma natural. Sentir calidez, sentir cariño, sentir ganas de aliviar ese sufrimiento. Y luego la compasión y la autocompasión también se ponen de manifiesto cuando contemplamos los errores humanos como algo absolutamente intrínseco a nuestra propia naturaleza. Somos seres falibles. Y eso nos lleva a que cuanta mayor es nuestra compasión, más benevolentes somos a la hora de juzgar a las personas cuando cometen errores. No estoy hablando a la hora de juzgar los errores. Benevolentes con las personas que cometen errores. Los errores son errores. Una de las autoras que más ha popularizado el concepto de autocompasión en Occidente en los últimos años es Christine Neff. Hay otros autores como Gerner o como Gilbert, y muchos más, pero ella yo creo que es de las que más ha divulgado sus publicaciones. Es una profesora de la Universidad de Texas, de Austin en Texas. Bueno, destaca 3 elementos fundamentales en la autocompasión que son clave en los momentos de sufrimiento personal y cuando nos sentimos fracasados o poca cosa. Una es la amabilidad y la bondad hacia uno mismo, otra es la humanidad compartida y la última, la conciencia plena, el mindfulness. La bondad con uno mismo es simple y llanamente reaccionar cuando estamos sufriendo con bondad, con calidez. Lo que hacemos normalmente cuando sufrimos es que nos avergonzamos de sufrir. Pensamos que estamos sufriendo porque no sabemos hacer mejor las cosas, que tal vez lo podíamos haber evitado, o incluso que si estamos sufriendo no acabamos de encontrar la manera de solucionar el problema. Bien, lo cierto es que eso es una pretensión absurda, porque nunca vamos a estar en esta vida al abrigo de
que las cosas no encajen con nuestras pretensiones. Bien, esto no implica esa bondad, no implica, por supuesto, la indulgencia. Es una aceptación de mi sufrimiento, de mis errores, pero con un compromiso amoroso hacia mí misma para ir más allá de donde estoy, que es también lo que esta mañana nos decía el Dhamma. Nosotros cometemos errores y los vamos a cometer siempre, pero la visión que nosotros tenemos no es una visión estática o monolítica. Somos mucho más que todo eso, somos mucho más que ese error. Y intentar ir más allá de nuestros propios errores cuando se hace desde el amor a uno mismo, eso es benevolencia. Si se hace desde estoy mal y para quererme necesito arreglar esto que no funciona en mí, entonces eso no es autocompasión. La humanidad compartida hace referencia a que todos tenemos la misma experiencia. Que cuando estamos sufriendo hay otras personas, cientos de personas, millones de personas que están sufriendo también, y muchas de ellas exactamente por las mismas causas. La humanidad compartida nos ayuda a no escondernos, a no aislarnos, a no sentirnos aislados, a no pensar que solo somos nosotros los que estamos sufriendo, pero también a abrirnos a los demás, aunque estemos sufriendo. Yo he trabajado durante muchos años con personas en duelo, y una de las cosas que he constatado es que hay una cierta vergüenza en el duelo, que las personas no quieren exponerse cuando están tristes en duelo. Hay vergüenza en el sufrimiento. Hay una tendencia a que no nos vean. Eso no es autocompasión. Y por supuesto, cuando decimos mindfulness es estar presente en lo que está ocurriendo. Cuando decimos es estar con conciencia plena de lo que ocurre cuando ocurre, eso se aplica también al sufrimiento. Entonces, la autocompasión implica que yo estoy observando lo que vivo cuando sufro con curiosidad, con apertura, con aceptación y con amor. Y lo sostengo. Y hago lo que tenga que hacer con mi sufrimiento. No me espero a exponerme a la vida o a hacer lo que quiero hacer a que se me haya pasado esto que me causa vergüenza. Comparando autoestima y autocompasión, con la autocompasión nos damos cariño por pura comprensión, bondad y aceptación de nuestra humanidad, sin ponernos ningún requisito. Con la autoestima nos ponemos requisitos. Con la autocompasión no necesitamos ni muchísimo menos sentirnos por encima de los demás. Es más, cuando a veces nos sentimos por debajo, en esas comparaciones inevitables, nos damos compasión. Con la autocompasión se arroja luz a nuestra sombra. Una de las... Esto también habría que estudiarlo más a fondo, pero una de las consecuencias experienciales de practicar la autocompasión, que probablemente comparta con muchos de vosotros, es que cada vez emergen recuerdos de experiencias personales o emerge patentemente alguna característica mía que durante mucho tiempo había ignorado porque no me gustaba. Yo creo que sale del inconsciente porque le das permiso. Todo lo que está en el inconsciente lo está porque se ha creado un conflicto. Y nuestro mecanismo psíquico lleva al inconsciente lo que no puede manejar para poder seguir viviendo. Pero cuando tú empiezas a abrirte a la realidad amablemente,
y la sostienes y la investigas, el inconsciente va dándote imágenes. Es lógico, estamos trabajando la consciencia, luego el inconsciente va dándote material. Pero ¿cuándo te lo da? Cuando lo puedes coger. ¿Y con qué lo coges? Con amabilidad. Bueno, entonces la autocompasión arroja luz a nuestras zonas en la sombra, con lo cual también nuestra personalidad se hace mucho más compleja, completa, amplia, paradójica, pero rica y más verdad. Cosa contrario a lo que ocurre con la autoestima, que cada vez somos más rígidos y más parecidos a una máscara. Y que vamos quitando, cada vez que hay un choque con algo, le quitamos un trocito. Y son máscaras tan pulidas que parecen los rostros estos de las mujeres y los hombres que se hacen la cirugía estética, que tienen cara de nada. Pero nosotros al final no tenemos cara de nada de verdad. Bueno, la autocompasión se activa ante el dolor y no es tan fluctuante, ya lo hemos dicho, y luego las investigaciones recientes que comparan los altos niveles, incluso aquí ya no hay solo estudios correlacionales, hay estudios experimentales. Se observa que tener mayores niveles de autocompasión va acompañado de mayor resistencia al dolor, mayor resiliencia, mayor altruismo, solidaridad, menor narcisismo. Los que tengáis curiosidad por ver un resumen, además muy sencillo, pero exhaustivo, de los beneficios de la autocompasión, os recomiendo que entréis en la página de Elma Sépala, porque ya es la segunda vez que nos da un cartel con los principales beneficios. La primera fue con la meditación, muy conocido, y este es con la compasión. Y yo voy a terminar con una historia que me gustó mucho cuando hace un par de años estuve en Tailandia, que a lo mejor conocéis, porque a mí me suscitó las mismas ideas que después he visto que no he sido la única persona que encontraba ahí una metáfora. Pero la voy a compartir con vosotros, igual ya la conocéis. Bueno, en Bangkok, en Chinatown, hay un templo que no es de los más conocidos, donde hay un Buda que no es muy grande tampoco, que es de oro macizo. No es el único, pero este tiene una historia muy peculiar. Y es que porque como tengo dificultades con los números, aunque los ponga en números romanos, tampoco los leo bien. Vale. Entonces, este Buda de oro estaba en la antigua capital de Tailandia en el siglo XIII. Y en el siglo XVII lo recubrieron de estuco y pintaron el estuco con purpurina dorada para protegerlo de que lo robaran las invasiones de los birmanos. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento que lo quitaron de ahí, se cayó, se rompió y se quedó durante mucho tiempo oculto debajo de una enredadera. Hasta que siglos más tarde lo quisieron llevar a un sitio más digno, aunque fuera de estuco, y lo llevaron a Bangkok. Y cuando fueron a cogerlo con la grúa, se cayó de nuevo, pero esta vez se cuarteó toda la capa de yeso y apareció lo que tenía dentro. Entonces, esa es una metáfora muy interesante, muy válida, creo yo, para comparar nuestro valor intrínseco, que es oro puro y que está en el interior, y también con toda la basurilla
la basurilla que vamos creando para defendernos, para adaptarnos, las cosas que vamos ocultando, nuestros mecanismos de defensa, termino enseguida. Y luego, además, lo recubrimos con una capa de falsa bondad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando, como nosotros miramos para adentro y vemos esto que lo conocemos porque es voluntario, miramos esto que no nos gusta, pero que muchas veces es incluso involuntario, pero no llegamos a ver esto. Nos quedamos en estas capas. Yo siempre he pensado que la gente que nos quiere de verdad es capaz de ver por los poritos que hay entre las dos primeras capas y ve esto. Pero lo que pasa muchas veces es que cuando alguien nos quiere, no pensamos que es posible que se vea a partir de esas capas. Pensamos que nos quieren por esta. Y entonces empezamos a engrosar esta, que sería la purpurina. Si nos dedicamos a engrosar esta, la verdad es que nos queda poco tiempo para trabajar con lo demás. Bueno, pues esa sería la metáfora del Buda de oro, que queda muy claro con ella todo el valor que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero que no vemos. Porque al menos en Occidente, hasta ahora, a lo que se nos ha enseñado es a luchar contra aspectos de nosotros mismos que son absolutamente naturales, normales, humanos, y a recubrirlos con máscaras, con todas las consecuencias que eso tiene. Eso es lo que quería contaros acerca de las 2 vías en las que que ha seguido la psicología para hacer que tengamos relaciones más saludables con nosotros mismos. Y como el Principito nos gusta mucho, a muchos de nosotros, no lo quería escribir porque siempre queda muy cursi, pero ahora lo digo que no me queda más que grabado. Aquello de lo esencial no es visible a los ojos. O sea, el éxito, la belleza, la habilidad social, eso es visible a los ojos. Lo que nos da valor es lo que está por debajo. Y lo que está por debajo es igual en cada uno de nosotros. Eso, y esta ya es, os lo prometo, la última idea que me viene a la mente, es lo que Abraham Maslow decía que se denominaba una estructura democrática de carácter, que sería una de las características de las personas autorrealizadas. La estructura democrática de carácter, Maslow dice, es algo así como estar dispuesto a aprender de cualquiera que tenga algo que enseñarme. Y yo creo que todos tenemos algo que enseñarnos. Y yo en clase siempre digo lo mismo, me gusta más, la mía es no mirar a nadie, ni por debajo, ni por arriba. Los ojos a la misma altura. Y con los ojos a la misma altura es cuando se ve el Buda de oro que hay en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias.